de esa experiencia del espacio. Estas imágenes que veis son 4 habitaciones, 4 estancias, que desarrollé en el 2002 cuando fui invitada a la Bienal de Venecia de Arquitectura, y se trataba de hacer una pequeña videoinstalación que no he traído, pero estos eran documentos preparativos de esa videoinstalación. En esas 4 habitaciones supuestas había una intención de poner en relevancia este espacio ampliado en su materialidad, es decir, hay materialidad física, pues los materiales, no sé, aluminio, piedra, madera, vidrio, etc. Hay también una materia impalpable que, aunque no se pueda tocar, está presente, ¿no? Las sombras, la luz, los reflejos, la pulsación, las dilataciones, las compresiones. Y había también una intención de combinar estos materiales con un material de paisaje, con un material de lugares externos en la arquitectura real y que de algún modo están evocados en estos espacios arquitectónicos. Así que se empezó a pensar, mediante algunas operaciones sencillas en estas habitaciones cúbicas, pues como el agujereando planos, o plegándolos, o hinchándolos, o multiplicándolos, de qué manera se ponía en relación el espacio interior de esas habitaciones con un paisaje exterior y con esta otra realidad intangible. La secuencia de manchas que veis arriba sería casi como una especie de partitura de cuándo, en qué punto del tiempo aparecen este tipo de materialidades, ¿no? Algunas impalpables y otras físicas. Y eso nos llevó en la Bienal a desarrollar una serie de mapas. Esto es un plano de planeamiento urbanístico de un desarrollo de 2000 viviendas en Córdoba, pero no es el plano que normalmente los arquitectos solemos dar. Digamos que a este plano le faltaría la realidad física, la realidad tangible, donde se reconocen edificios, espacios vacíos, etc. Pero aquí lo que está representado es justo lo intangible, las corrientes de percepciones, los ámbitos perceptivos diversos, las velocidades, las cosas que normalmente los arquitectos no dibujamos en un plano, ¿no? Y que a veces, por ejemplo, los bailarines sí que son capaces de, en algunos dibujos, capturar. Igualmente, con un edificio hicimos lo mismo, con la planta, las secciones, ver qué percepciones eran compatibles unas con otras, qué densidades de eventos que ocurrían estaban en esos lugares. Igualmente, en determinadas habitaciones, sé que estos planos son un poco crípticos, sin ver la realidad real, que veremos después, pero simplemente contaros que también se puede registrar lo que no se ve, también se puede dibujar las trazas del movimiento, las sombras, las luminosidades, las densidades de percepciones, ¿no? Entonces, desde este momento empezó a resultar muy interesante fijarnos en otras disciplinas para ver cómo, por ejemplo, bailarines o cineastas pensaban con el tiempo como factor de creación. Paul Virilio, los arquitectos lo conoceréis, se interesó también en este aspecto de la danza y de las notaciones dancísticas, porque incorporaban lo que los planos de arquitectura no incorporan, que es el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, empezar, antes de hablar de mi trabajo con este dibujo de Trisha Brown, de la coreógrafa Trisha Brown, en la que relaciona como el cuerpo con las direcciones del espacio en este cubo, y una frase de Rudolf von Laban, que hablaba que la primera imagen de una forma coréutica, es decir, de una forma referida al cuerpo, de un arquitecto y de un bailarín o coreógrafo, de cualquier dibujo abstracto, tienen un parecido muy importante porque ambos se refieren a la inserción del cuerpo en el espacio, ¿no? Ambos son frases coréuticas, frases de movimiento del cuerpo en el espacio. Entonces, bueno, después de este prólogo, centrarnos en por qué nos interesan los jardines y las habitaciones, ¿no? A la izquierda tenéis el jardín de Yuan Mingyuan, un jardín en China, en Beijing, del siglo XVIII, que está conformado, como veis aquí en ese primer dibujo de figura a fondo, por múltiples escenas y recorridos. La construcción de escenas que son capaces de manipular nuestra percepción y el movimiento de nuestro cuerpo de una escena a otra construye una secuencia en el espacio que nos interesa, ¿no? Y además, en cada escena de un jardín aparece evocado casi un universo completo y nos resulta una de las ilustraciones de lo que Michel Foucault llamaba heterotopías,
lugares que contienen muchos otros lugares en sí mismos, ¿no? No es, digamos, que confluyen en ese lugar muchos otros lugares aunque no existen realmente. Bueno, una biblioteca, por ejemplo, etc. Bueno, un momento. Y a la derecha tenemos dos instalaciones de Juan Navarro Valdeber, de los años 70 y 80, y entender la habitación como ese traje apegado al cuerpo, como ese espacio mínimo en el que el cuerpo se sitúa, y por ejemplo estar sentado en esa silla con ese espacio y esa relación entre el cuerpo y esa cúpula flotante, nos parece muy interesante en el sentido de articular al máximo el cuerpo como un fenómeno perceptivo espacial. Como también Merleau-Ponty hablaba acerca de la fenomenología en el espacio, como hay momentos en los que se produce una articulación máxima y la percepción se intensifica al máximo, ¿no? O en este momento del columpio en el que la gravedad se suspende y estamos igual articulados con ese fenómeno de flotación al máximo. Entonces, con esta idea de los jardines y habitaciones y la idea de natación que ya hemos visto al principio, los proyectos que os voy a contar veréis que además inciden, como este mar de palabras, en muchos conceptos repetidos, ¿no? Las ideas relativas a las atmósferas, distintas atmósferas, al paisaje, a la actitud del cuerpo en ese lugar, a lo artificial, a la naturaleza y a las cartografías como elementos capaces de registrar a lo largo del tiempo todas estas percepciones. Vamos a empezar en esta charla de jardines y habitaciones por un jardín, que es una habitación. Es un proyecto que hicimos para los jardines de Lausanne, en Suiza, en 2008, y se trataba de un jardín planetario, recogiendo las ideas de los situacionistas de lugares, jardines, que podían, a través de repetir los ritmos, o de poner de relevancia los ritmos circadianos, los ritmos de las plantas, es que algunas, pues, no sé, se abren por la noche las flores, sueltan aroma, otras veces los girasoles, por ejemplo, giran siguiendo el sol. Todos esos ritmos, concentrarlos en un lugar y hacer que ese jardín tuviera relación con todos los ritmos del universo, ¿no? Este jardín estaba hecho a través de un camino, ¿veis ahí? Una habitación. El camino se hacía de grava blanca y se iluminaba con luz negra de manera que era brillante por la noche y se transformaba en esta especie de vía láctea que uno podía pisar para ir al jardín. Estaba situada en la ciudad de Lausanne, al final justo de la ciudad, en la parte más alta, con las vistas que veis, y la habitación estaba orientada norte-sur, de manera que uno podía saber dónde estaba la estrella polar. Bueno, aquí sería justo al revés. Y todo el camino estaba además rodeado de estos girasoles que iban siguiendo el curso del sol, y de esta forma, digamos, que uno empezaba a ser consciente de su ubicación con respecto al cosmos, ¿no? El jardín estaba hecho de varas de paja y mediante hidrosiembra iba a crecer vegetación en su superficie, de manera que el paso del tiempo también se iba a ir marcando con este crecimiento. Lo que se intentaba en esta habitación era lo que os comentaba en la introducción: articular al máximo, intensificar al máximo una percepción muy concreta. En este caso, manipulándola, se iluminaba el jardín con luz negra, de manera que, por ejemplo, el polen de algunas flores brillaba de esta manera, de forma fosforescente, como veis aquí. Esta sería la flor con la luz normal y esta sería iluminada con luz negra. Y también mediante la incorporación de luz moonlight, la que se utiliza en los terrarios, las hojas pasaban de ser verdes a rojas. De ese modo, en el interior de esta habitación, la percepción era extraña. Uno tenía que ser consciente, preguntarse qué es lo que estaba viendo, y de esa forma se era consciente de ese momento presente de lo que se estaba percibiendo. La habitación se construía de forma muy sencilla, con esta estructura de madera, en la que se apoyaban las varas de paja. Se cubría el interior con unas telas negras, con dos figuras para luz negra y luz moonlight, como os comentaba. Después aparecían las plantas, que todas tenían este diálogo de los ritmos que os comentaba, con los ritmos del universo, se activaban por la noche, o giraban, o florecían en determinados momentos. La hidrosiembra generaba que este paso del tiempo se viera continuamente, y por la noche, a través de un tapiz de flores blancas que había en la parte superior, al iluminarse con la luz negra, brillaban y hacían el cielo artificial en comparación, bueno, que se superponía al cielo real de la ciudad
Y este sería el efecto, ¿no? Durante el día este jardín se construía más que nada a partir de la observación de las sombras que provocaba y de los ritmos de cambios en esta vegetación, y por la noche pues esta manipulación de la percepción con esas flores que se convertían en fosforescentes y que hacían un cielo artificial, pretendían esta relación con el cielo y esta percepción intensificada de ese momento al estar dentro de esa habitación. El siguiente jardín que os voy a mostrar es un jardín que se sitúa en Oslo, en Noruega. Es de una escala muchísimo mayor. Se sitúa en el antiguo vertedero de la ciudad de Oslo. Oslo la veis al norte, arriba en la imagen. Y este antiguo vertedero ahora mismo se quiere recuperar para una zona lúdica. Está justo en el acceso al bosque de Marka, el bosque más importante de ocio en Noruega, que es todo el verde que veis alrededor de coníferas. Y en este lugar en el que los desechos han tenido mucha presencia, paisajes neumáticos, las antiguas maquinarias, parecía muy interesante a partir del reciclaje y de la reutilización de este lugar convertirlo en un jardín de acceso a este bosque de Marka, en el que además una naturaleza sintética a partir del reciclaje pudiera tener lugar. Como veis, la manipulación del terreno es algo que estaba ocurriendo ahora, y había una característica muy importante para el proyecto, y era que toda la vegetación estaba hecha de estos bosques de hoja perenne, un telón verde continuo a lo largo de todo el año que rodeaba este lugar. Bueno, no voy a entrar en temas más urbanísticos, pero sí deciros que el jardín pretendía construirse en tres tipos de paisajes: paisajes naturales, artificiales o sintéticos hechos por el reciclaje de piezas, y paisajes sociales, cómo la gente intervenía en ese lugar. Comentaros que todo este vertedero está lleno en su subsuelo de tuberías para sacar biogás a partir de la basura, y que estas tuberías, digamos que son bastante sensibles, por lo cual no se podía apoyar peso o apoyar edificios que taladraran la capa impermeabilizante que protegía las tuberías, ni que se apoyara encima de ellas. Sí se nos permitía un peso equivalente a 2 metros de altura de terreno, que se podía apoyar justo donde no había tuberías, así que decidimos hacer como una especie de línea, una espina dorsal que iba recorriendo el jardín. Lo vemos aquí en este dibujito, en el que sí que podíamos plantar árboles. En esta latitud las raíces no llegan a tener más de 2 metros de profundidad, y así no teníamos peligro de que se perforara la capa de impermeabilización. Lo que decidimos es que esas especies vegetales, esos árboles que se iban a reforestar en la espina, fueran de hoja caduca, con lo cual aparecerían como coloreados, rojos, amarillos, etcétera, con el telón de fondo del verde del bosque existente. Y en esa protuberancia de tierra, en esa espina, mediante neumáticos, reciclándolos, podíamos también hacer la cimentación de pequeños edificios, pequeñas estructuras muy ligeras que podían servir de refugio y otros pequeños programas. Lo que tratábamos era de dar una nueva identidad a este lugar, que hasta ahora se asociaba a la basura y que ahora se iba a asociar a un espectáculo estacional. En el otoño se volvería rojo a partir de las hojas, amarillo, anaranjado, y por la noche, mediante una iluminación similar a la del jardín que hemos visto en Suiza, los caminos también se iluminarían, serían con luz negra, serían como fosforescentes, con una especie de vía láctea, con esta imagen que vemos aquí a la derecha, y conducirían a los lugares activos por la noche, teniendo en cuenta que en Noruega la noche es muy larga, ¿no?, en determinadas épocas del año, por lo cual el disfrute nocturno de este parque, que no se podía hacer en el bosque convencional, era muy interesante. Aquí vemos todo el subsuelo con esas tuberías y cómo las espinas de terreno se van articulando, formando bolsas en las que se iban a hacer las distintas escenas del jardín, y cómo distintos caminos iban a ir recorriendo estas escenas. En estos dibujos se ve esa intención de, a partir de los montículos de terreno que rodeaban diversas bolsas, hacer escenas concretas en las que se intensificaba un jardín determinado. Y aquí vemos esa distribución entre jardines naturales en verde, artificiales en naranja, sociales en amarillos y artificiales en marrón.
al parque, así que en los accesos siempre había una actividad mucho mayor asociada a las comunidades que estaban allí presentes, ¿no? Este era el plano de ordenación general. Podéis ver la espina esta que está coloreada en rojo, en púrpura, es la espina de árboles de hoja caduca. En los accesos la coloración de las hojas era amarilla siempre, así que uno se podía orientar mirando el color de las hojas de los árboles. Y los paisajes artificiales estaban rodeados de árboles de hoja color púrpura y los naturales de árboles de hoja rojiza. Era muy interesante también hacer que todo esto se convirtiera en una especie de plataforma educativa, de manera que uno reconocía que un acceso es el acceso del olmo o el otro es el de haya, de los distintos tipos de árboles, ¿no? Este es el estudio que hicimos de todos los tipos de árboles para conseguir este estudio cromático de las especies, que sería, pues como en España, por ejemplo, en el Valle del Jerte hay un momento que florecen todos los cerezos y es un espectáculo que la gente va a ver, ¿no? Pues se podría ir a ver la espina coloreada que a lo largo del año iba a ir cambiando su coloración. Aquí tenemos las estaciones de otoño arriba, primavera, invierno. Igualmente por la noche, en esos diagramitas que veis arriba, a partir de la iluminación moonlight podíamos tener unas franjas en rojo iluminadas que guiarían los pasos de los visitantes por la noche y que podían hacer noche en Europa que se disfrutara también en el parque, ¿no? Una cosa interesante de estas espinas es que va cambiando como la línea del horizonte con respecto al cuerpo, con respecto a la observación, como vemos en estos dibujos, ¿no? A veces la visión era bloqueada a partir de estas espinas de terreno, luego se abrían claros para pasar a otra escena y digamos que siempre el paseante iba cambiando su línea de horizonte y yendo de un recinto a otro. Esto es lo que os comentaba, la manera de utilizar esta espina de terreno también para cimentar mediante neumáticos y hacer una cimentación superficial. Y la propia construcción de estas piezas era también a partir de FRP, que es una fibra de plástico reforzada que es reciclable, se puede montar en diversos lugares muy fácilmente, y EXTE, un plástico también reciclable que podría, digamos, ser versátil para luego trasladarlo a otro sitio o construir otra cosa. También proponíamos que quizás si había elementos para reciclar en el lugar, pues se podía construir con este mismo sistema, ya que simplemente a través de barras y elementos de cubrición. En el parque se hacía además un museo para que diversos grupos trabajaran con el reciclaje de elementos y que configuraran luego paisajes artificiales en el jardín. Y se construye de la misma manera, como veis. Esta es la imagen que os comentaba de estas, por la noche, ¿no? De determinados lugares de observación se podría ver estos caminos iluminados y estas estructuras con algunos programas activados por la noche. Para terminar, vamos a dar un pequeño paseo. Esta es la zona del museo, donde se podrían tener elementos para los paisajes artificiales. Otra zona de inmersión en la vegetación, de vivero, como veis en este lugar. Veis que la espina va como encerrando, abrazando lugares. Nos interesaba también algunos espacios para una acción más dinámica, en la que la gente pudiera esquiar, deslizarse en trineo, etc. Y si os fijáis, la filigrana de los árboles de hoja caduca en invierno seguiría muy presente frente a la hoja perenne verde densa del fondo, ¿no? Esa idea nos interesaba, que la espina fuera articulando y orientando a los visitantes. Igualmente nos interesaban las distintas escalas en las que el cuerpo percibe el paisaje, ¿no? La escala panorámica, pero también la escala cercana, como en este jardín de mariposas, donde uno se puede acercar a los bidones de agua con azúcar para que las mariposas acudan y a determinadas plantas en floración que intensificarían esta presencia, o la versión invernal de este jardín, en la que reciclando una estructura existente, esta que veis aquí en la imagen, lo apoyamos también para ver el paisaje de los copos de nieve, ¿no? Cuando se concentraban aquí en este vidrio o en las tablas de madera, como en este caso veis que los copos de nieve se van formando diferentes según los materiales en los que se instalan. Así que esta doble escala, la del paisaje cercano de los cristales de nieve y la panorámica, era muy interesante para trabajar con ella. Igualmente en estos paisajes sintéticos artificiales se recreaba un poco este jardín de Suiza, ¿no? Mediante elementos que la gente en el museo podía reciclar y pintar, se
podían hacer paisajes bueno, característicos de